Muy buenas tardes, bienvenido a la segunda clase del temario sobre legislación de la investigación penal en el curso para la habilitación de las policías ostensivas para la investigación de los delitos que se sustancian por el procedimiento breve del Código Orgánico Procesal Penal, dictado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. El tema que veremos hoy es el siguiente: el derecho procesal, el Código Orgánico Procesal Penal, su definición, su importancia y estructura, la definición del control social, además el Ministerio Público, las fases del proceso penal, órganos jurisdiccionales, la aprehensión, inspecciones y allanamientos. Pasamos entonces de esta manera a ver lo referente al derecho procesal. El derecho procesal se puede definir como aquella rama del derecho en general, como ciencia social, que estudia los diferentes mecanismos para que el Estado imparta justicia y tiene su origen por la prohibición de hacerse justicia por propia mano que establece todos los ordenamientos jurídicos de los estados contemporáneos modernos. De esta manera, se crea un mecanismo alternativo por parte del Estado, quien es el que impone esa prohibición, de modo que debe cumplir con un deber, cual es resolver todas las controversias y que se susciten entre los particulares, entre el Estado y los particulares, de modo de que se dicte una resolución, un fallo, que resuelva estas pretensiones antagónicas y satisfaga el interés de la justicia. De modo así que el derecho procesal estudia tres grandes institutos procesales, como lo son la acción, la jurisdicción y el proceso. Veamos en qué consiste la acción. Esto es un instituto procesal que ha sido eternamente debatido por los procesualistas. Nuestra Constitución lo resuelve de manera clara en el artículo 26 de la misma, el cual establece lo siguiente: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración, de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los derechos colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. De modo que podemos definir a la acción como un derecho que tienen tanto particulares como órganos del Estado de solicitar a los órganos jurisdiccionales que se resuelva la controversia que se plantean cuando hay intereses y derechos en disputa. Ese derecho es una potestad que tienen los particulares y órganos del Estado, de modo que van a los órganos jurisdiccionales y plantean sus pretensiones. Es así que cuando el Ministerio Público interpone una acusación o un particular una querella privada, están ejerciendo la acción y la pretensión es que el Estado resuelva esos planteamientos. Por supuesto que el Estado no garantiza un resultado determinado, sino que eso va a depender de lo que se ventile en el proceso, de lo que se pida y se logra demostrar. Ahora bien, ¿quién o qué es el destinatario de esa acción? Es la jurisdicción, que son los órganos del Estado
que deben resolver de manera autónoma, equitativa, responsable, de manera gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, independiente, equitativa y sin ningún tipo de dilaciones y retardos inútiles, esas pretensiones procesales que se plantean a través de la acción. Entonces, de tal manera que el artículo 253 de la Constitución establece el concepto de jurisdicción en sí, que es la potestad de administrar justicia que emana de los ciudadanos y de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Entonces, continúa el artículo mencionando que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen la ley y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El artículo siguiente establece que un concepto muy importante, que es el sistema de justicia, el cual está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinen la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares funcionarios y funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que participen en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados y abogadas autorizadas para el ejercicio profesional. Entonces, allí se reviste un conglomerado de normas que van a regular la jurisdicción y que continúan en los artículos siguientes y otras normas como la ley de Poder Judicial y los códigos sancionados que regulan todo el proceso penal y civil. Ahora bien, ¿cómo van a ser los órganos jurisdiccionales para poder resolver las pretensiones que se plantean a través de las acciones procesales? Es a través del proceso. El proceso es el mecanismo idóneo para ventilar todas y cada una de las pretensiones de la parte. El artículo 257 establece que el proceso constituye un instrumento fundamental, de manera que es de índole teleológico, va a ser un medio, un instrumento, como lo dice el código, fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por omisión de formalidades no esenciales. Estos principios del proceso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos lo que llama la doctrina la hipertrofia formal. Fíjate que está diciendo que las leyes procesales deben establecer una simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y se adoptará un procedimiento breve, oral y público. Bueno, nada más alejado de la realidad cuando veamos la cantidad de leyes procesales que entraron en vigencia en Venezuela después de haber alcanzado la uniformidad a través del Código Orgánico Procesal Penal. De modo que sí, a grandes rasgos, nosotros vemos que es el derecho procesal y los institutos que forman parte de su objeto de estudio. El proceso es único. Claro, distintos son los procedimientos. Los procedimientos ya son en concreto aquellas normas que establecen cómo se va a sustanciar determinado procedimiento según la materia, ya sea civil, mercantil, agrario, tránsito, trabajo y en materia penal. De modo que así podemos ver la interrelación de los institutos procesales. Se intenta la acción, ¿cómo? A través de una demanda, una querella, una acusación. Se dirige hacia los órganos jurisdiccionales, los cuales utilizan el proceso para lograr una decisión que va a resolver la controversia de la materia que sea. Pasamos pues a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el cual entró en vigencia en el año de 1999, antes de que entrara en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y
de por sí introdujo un cambio radical de nuestras normas procesales. Pasó de un sistema inquisidor a un proceso dispositivo, o sea, en el proceso inquisidor, el juez podía iniciar el procedimiento penal y podía actuar autónomamente hasta la sentencia. En el caso de este proceso dispositivo es el Ministerio Público el cual va a solicitar el inicio del procedimiento y va a ir impulsando por etapas procesales a través de su actuación, y no va a ser el juez que va a ser juez y parte como lo era antes. Entonces, en este caso va a ser el juez el que va a actuar de manera independiente en el transcurso del proceso. De modo que podemos definir al Código Orgánico Procesal Penal como un conjunto de normas procesales sistemáticas sobre el proceso penal venezolano. ¿Por qué? Porque aquí van a estar reunidas de manera sistemática, ordenada, todas las normas que van a regular el proceso desde el inicio del mismo hasta su culminación. Por eso es un código, es una compilación de leyes especiales. ¿Cuál fue su importancia inicial? Fue la unificación de los procedimientos penales. Al dictarse el código, se derogaron todas las leyes procesales que se aplicaban para el momento. El otro era código de enjuiciamiento criminal y leyes como regulaban el otro procedimiento como el de salvaguarda. Entonces, la importancia fundamental fue reunir, unificar todas las normas que estaban dispersas y crear un código garantista donde el principio de la legalidad priva. ¿Por qué? Porque todos los actos que se realizan en el proceso deben hacerse con sujeción a lo previsto en el código. De manera que la garantía fundamental, como es el principio de la legalidad, y en el contenido del código vamos a ver normas sobre derechos humanos que deben ser respetados en el decurso del proceso. Debe respetarse la igualdad, la oralidad del procedimiento, la publicidad, nada se puede hacer a espaldas de las partes. Debe privar principios tan importantes como la libertad, la presunción de inocencia, que debe ser desvirtuada por el Ministerio Público. Por supuesto, la contradicción, porque las partes tienen derecho a controlar tanto los argumentos alegatos como las pruebas de la parte contraria en el decurso del procedimiento. La prohibición de tratos crueles e infamantes, y toda una serie de principios procesales que van a conformar una serie de garantías importantes que debe ser observado y defendido por el juez natural, y las normas inherentes al proceso en sí, como es la inmediación, que es el principio donde el juez debe presenciar el debate ininterrumpidamente hasta su final. La concentración, que los actos deben ser lo más, en este sentido, quiere decir que va a ser concentrado, es que los actos procesales no van a estar dispersos, sino que van a estar compilados en el proceso. No debe haber interrupciones de días que excedan lo establecido en la ley. El control de la constitucionalidad, que es muy importante porque el juez puede desaplicar normas que colidan con la Constitución para aplicar la Constitución directamente. El principio
mediante el cual no se puede perseguir dos veces a una persona por los mismos hechos. La apreciación de las pruebas, que el juez debe tasar según la sana crítica el valor de cada prueba. La protección de las víctimas, por supuesto que es uno de los óbices más importantes del proceso penal, pues la reparación de los derechos de la víctima es uno de los objetivos del proceso penal. De modo pues que se compila, se reúne todas las normas procedimentales en el mismo. Pero ¿qué ha pasado? Hemos visto que, contrario a lo que establecen los principios que acabamos de ver constitucionales, se han dictado normas procesales que se separan en gran parte de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Para citar dos ejemplos, tenemos la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, que crea normas que derogan parcialmente lo establecido en el código y se aplica con preferencia y solo de manera supletoria se aplica al Código Orgánico Procesal Penal. También la ley de violencia de género, que tiene un nombre muy largo, también crea un procedimiento especial que deroga lo establecido en ese tipo de procedimiento, lo establecido en el código y su aplicación es supletoria. Hay una serie de normas para citar la ley de drogas, la ley contra la delincuencia organizada y también podemos mencionar leyes como la ley contra la extorsión y el secuestro, la ley contra la corrupción. Establecen una serie de normas procesales que van haciendo, incurriendo en esa hipertrofia formal que se buscó eliminar con el código. Pero bueno, ya es una cuestión que escapa a nuestras manos, pero es bueno saberlo. Tal vez algún día volvamos al precepto constitucional que establece que los procesos deben ser uniformes. Bueno, así llegamos a la estructura del código, que tiene un título preliminar que habla sobre los principios de garantía, que lo acabamos de mencionar muchas. El libro primero, que habla sobre el ejercicio de la acción penal, que lo veremos un poco más adelante. También habla sobre la jurisdicción, que son los institutos que hablamos anteriormente, los sujetos procesales y auxiliares, de los actos procesales, el régimen probatorio, la medida de coerción personal y de los efectos económicos del proceso. Habla aquellos institutos que hablamos que son el objeto de estudio del derecho procesal. La jurisdicción, la acción y el proceso. Tenemos que el libro siguiente, que es el libro segundo, habla sobre el procedimiento ordinario y habla sobre las fases del proceso que veremos más adelante. El libro tercero, sobre los procedimientos especiales, entre los cuales se encuentra el procedimiento abreviado, que son los delitos que ustedes van a investigar cuando se habilite a los efectos. El libro cuarto habla sobre los recursos, que es el recurso de revocatoria, la apelación, el de casación y la revisión. Hablaremos someramente de aquello más adelante. El libro quinto, que es sobre la ejecución de la sentencia, que es no se trata como una fase, aunque para mi concepto sí lo es. Y el libro final, que habla sobre la organización de los tribunales, el Ministerio Público, de la Defensa Pública para la actuación del proceso, que también lo veremos un poco al detalle más adelante. Nos toca este punto muy importante, que es el control social. Recordemos que hablamos que el derecho procesal y el derecho procesal penal surgen como la alternativa a la prohibición de autodefensa y de hacerse justicia por mano propia que establecen los ordenamientos jurídicos. Por ello, el derecho penal entra en sus dos fases o en sus dos ramas, el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo o procesal, van a formar una de las
de las formas de control formalmente establecidos. ¿Por qué? Porque están codificados, son instituciones establecidas por el Estado, para que aquellos que observen una conducta completamente antisocial, una conducta ilegal que causen daños a lo justiciable, que constituyan delitos, vayan a ser castigados de manera que sirva de ejemplo a los que no lo han hecho para que se abstengan de hacerlo. Por eso es un medio de control y forma parte del derecho penal subjetivo, o sea, es la potestad o surge de la potestad del Estado de crear las normas penales y las normas procesales para perseguir y castigar a los que incurran en la comisión de delitos. Y como lo dije anteriormente, sirve de ejemplo para que los demás justiciables se abstengan de delinquir. Por eso es que es un control social formal. Entramos entonces ahora sí al estudio de los sujetos procesales más importantes, como lo es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene tres grandes potestades y funciones dentro de muchas más. Pero dentro del proceso penal, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad la dirección de la investigación penal. Los órganos de investigación penal, auxiliares de investigación penal, como son las policías, van en caso de delitos de acción pública, van a iniciar esas averiguaciones cuando tengan conocimiento de los mismos por un lapso perentorio, y en las 12 horas siguientes tienen que notificar al Ministerio Público de las diligencias urgentes y necesarias que han hecho para así constatar la comisión del delito, establecer quiénes son los responsables de esos delitos y asegurar los elementos pasivos y activos del delito, como son los medios de comisión que se utilizan para la comisión del delito y aquellos que son contra los cuales se ejerce la acción delictiva. De manera que dentro de la investigación, la cual es dirigida por el Ministerio Público, está, en resumidas cuentas, constatar que se cometió un delito, identificar a los autores y asegurar tanto los elementos de comisión, los objetos de comisión, como aquellos que son los que van dirigidos la comisión del delito, los objetos pasivos. El Ministerio Público le corresponde también, y eso fue parte del gran cambio que introdujo el Código Orgánico Procesal Penal hace más ya de 21 años, es el titular de la acusación penal. De modo que el Ministerio Público, una vez constatada la comisión del delito, establecido quiénes son los responsables, teniendo ya bajo su custodia las evidencias, por supuesto auxiliados por los órganos de investigación penal, va a acusar al sujeto activo del delito y podrá pedir la imposición de medidas de coerción personal, como son la medida privativa preventiva de la libertad o las medidas cautelares sustitutivas, y por supuesto las medidas de coerción reales, que son el aseguramiento de las cosas, secuestros, embargos, en casos de delitos como el contrabando, pueden ordenar la incautación del bien, ¿verdad?, al juez penal. Y otras de las grandes potestades o funciones del Ministerio Público es tomar las acciones civiles, penales y administrativas contra los funcionarios
públicos que incurran pues en la violación de las normas previstas o que regulan su funcionamiento, previstas por supuesto en la Constitución, previstas en los tratados e instrumentos sobre derechos humanos, la ley contra la corrupción, entre otras. Pasamos pues a otro punto de esta clase, que es la fase del proceso penal. Una vez el Ministerio Público ordena la apertura de una investigación, ya sea por denuncia de la parte agraviada o por querella que se intenta ante el Tribunal de Control para que el Tribunal de Control ordene al Ministerio Público que inicie la investigación, o por haber tenido conocimiento de la Comisión del Delito de Acción Pública, el Ministerio Público va a realizar la investigación. Pero esa investigación, a través de los órganos de investigación, van a ser controladas por el juez de control. ¿De qué manera? El juez de control va a ejercer su potestad de hacer cumplir los principios que vimos antes, el principio de la legalidad de la investigación, que se respete el derecho a la defensa del imputado a solicitar diligencia de investigación, si la privación es excesiva, va a sustituir la medida de privación preventiva de la libertad, puede entregar bienes que ya no sean necesarios para la investigación. Si se violaron los derechos humanos y otros derechos procesales del imputado, puede anular esos actos realizados en contra de esos principios. Y va a estar pues va a gozar de una potestad muy amplia para que el Ministerio Público no cometa excesos en esa investigación ni le violente los derechos al imputado. En esa fase, que es la fase preliminar, preparatoria, el Ministerio Público va a realizar las diligencias de investigación que considere pertinente a través de los órganos de policía de investigación, o lo que solicite la defensa del imputado y que sean pertinentes, útiles y necesarias para investigar la verdad. Y en esa investigación que va a hacer el Ministerio Público, está obligado, aunque muchas veces y la mayoría de las veces no se haga, a realizar diligencia de investigación no solo inculpatoria, sino exculpatoria del imputado. Porque en esta fase el Ministerio Público se reputa de buena fe. También el Ministerio Público podrá solicitar a la juez de control y decretar las medidas de coerción personal que van dirigidos contra el imputado, como son la privación preventiva de la libertad y las medidas cautelares sustitutivas, pero también sobre bienes que son utilizadas para la comisión del delito o que sean el objeto del delito. Por ejemplo, la incautación es una de las medidas que puede dictar el juez de control, y el comiso en aquellos casos de delitos aduaneros. También puede ordenar la quema de drogas, etcétera, en esa fase preliminar. Una vez que el Ministerio Público haya reunido todos los elementos de convicción a través de los órganos auxiliares de investigación penal, puede hacer dos cosas, o tres. Una, si la investigación es deficiente y tiene que ser ampliada, puede archivar en los lapsos que establece la ley. O puede pedir el sobreseimiento si se dan los requisitos establecidos por la ley, por cuanto los elementos de convicción son exculpatorios, o no puede o no podrá demostrar la culpabilidad del imputado. Pero también puede acusar
puede acusar al procesado para que sea abierto el proceso al juicio oral y público. Una vez que se presente la acusación, ahí termina la fase preliminar y se pasa a la fase intermedia del proceso penal, en el cual las partes, el imputado o la persona que va a presentar su acusación particular, puedan ejercer cargas procesales. El acusado podrá interponer excepciones, que son cuestiones previos formales sobre la acusación, puede alegar también defensa de fondo y ofrecer las pruebas que se van a evacuar en el juicio oral público. También pueden solicitar nulidades y las revisiones de las medidas. Eso se va a dilucidar la viabilidad de la acusación y del escrito presentado tanto por el acusado como la víctima en su acusación propia, se van a verificar en una audiencia oral y que se denomina la audiencia preliminar. Allí se va a debatir todos esos alegatos y si la acusación genera expectativas de un pronóstico favorable de condena para el acusado, se pasa al juicio oral y público. En el juicio oral y público se van a debatir la acusación y la defensa de fondo de las partes y van a través de una serie de etapas garantizando la oralidad, la publicidad, la contradicción, la celeridad, la concentración de los laxos. Se van a evacuar las pruebas como son testigos, expertos, así como otras que de manera tal que en el desarrollo del juicio oral y público no solo expondrán el acusador, que es el fiscal del Ministerio Público, la declaración del acusado, podría declarar la víctima al final, pero se van a recibir las declaraciones de los expertos, de los funcionarios policiales que actuaron en la fase de investigación que deben ser ofrecidos por el titular de la acción penal. De modo de que en lo sucesivo, en el futuro, van a ser ustedes llamados, cuando hagan la investigación penal, llamados a declarar sobre sus actuaciones en el juicio oral y público. Allí, por supuesto, van a deponer los testigos que se pudieron identificar en esa fase de investigación y todo a través, pues, de la observancia de todas las leyes procesales. En el procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves, en los cuales ustedes vayan a participar por haber sido habilitados de efecto, que son aquellos en los que se ventilan los delitos cuya pena en su límite máximo no excedan de 8 años de privación de libertad. Las normas del juicio oral y público son las mismas que acabamos de ver, de manera que podrán ser llamados para que presten su declaración sobre sus actuaciones en la fase de la investigación. Una vez que el Ministerio Público y los demás órganos procesales puedan en el juicio oral y público demostrar la culpabilidad del acusado, se impondrá una sentencia que una vez definitivamente firme va a ser ejecutada por el juez de control, de ejecución de las penas, el cual va a vigilar que se cumplan
que se cumpla la sentencia en los sitios de reclusión dependientes del Ministerio para el Servicio Penitenciario, pero en el curso de ello podrá dictar algunas medidas propias de esa fase, como son la suspensión condicional de la pena, las fórmulas alternativas de producción de proceso, la redención y las medidas de seguridad. Voy a ser muy breve acá. La medida de suspensión condicional del cumplimiento de la pena requiere una serie de condiciones para las cuales se suspende dicha ejecución y que debe ser cumplida ya por el penado. Y debe obligarse, pues, a no salir de la ciudad de residencia, no cambiar de la misma, a tenerse a realizar determinadas actividades o frecuentar determinados sitios, sometiendo al tratamiento médico psicológico que el tribunal estime conveniente, asistir a determinados lugares y centros de reeducación, asistir a centros de práctica y de terapia, y otra serie de requisitos que va a establecer el juez en aquellos delitos cuya pena impuesta no excederá de los 5 años. La redención, que es una disminución de la pena por estudio de trabajo a razón de un día por cada 2 días de estudio de trabajo, y así va acortándose la pena del penado en el cumplimiento, pues, de la misma, y eso va a ser verificado por el juez de control. También el juez puede dictar medidas de seguridad en aquellos casos de que el delito así lo establezca la ley. Por ejemplo, en aquellos casos de enajenación mental podrá el juez dictar medidas de seguridad. Podrá dictar medidas humanitarias cuando el penado tenga una enfermedad terminal y por supuesto declarar cumplida ya la pena cuando con el decurso del tiempo el penado transcurra, pues, detenido. Sobre los recursos procesales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, son de 2 tipos, que es la apelación de autos o de sentencias, que tiene su procedimiento de sustanciación para que la Corte de Apelaciones, que es un tribunal colegiado, revise la decisión del juez. Pero también hay otros recursos, como el de revocatoria, que es el que se anuncia en los juicios orales y públicos contra autos de meros trámites. Tenemos el recurso de casación, que se intenta contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que resuelvan las apelaciones, y la revisión que es un recurso extraordinario para revisar una sentencia ya definitivamente firme cuando se den determinados casos previstos en la ley. Por ejemplo, cuando un delito, hay una sucesión de ley penal y establezca penas más graves o elimina el delito, el recurso de revisión va a disminuir la pena o a extinguir la sentencia y con la inmediata libertad del proceso, ya del penado. Es importante entonces conversar sobre cuáles son los entes procesales o jurisdiccionales que establece el Código Orgánico Procesal Penal. El mismo significó un cambio de paradigma, pues antes era un juez que tenía un secretario, un juecillo y unos asistentes. En cambio, al crearse los circuitos judiciales por el Código Orgánico Procesal Penal, se crearon los 3 tipos de jueces: de juez de control, que va a controlar la fase preparatoria; el juez de juicio, que va a celebrar el juicio oral y público; los jueces de ejecución, que van a ejecutar la pena; la Corte de Apelaciones, que es un tribunal colegiado compuesto por 3 personas, 3 jueces profesionales que van a revisar o a resolver los recursos de apelación que intenten las partes contra la sentencia de los tribunales de instancia, que son jueces de control, de juicio y de ejecución, que son los jueces de primera instancia. Se crea la doble instancia por mandato de la Constitución.
por mandato del artículo 26. Esa segunda instancia está prevista por la Corte de Apelaciones. Adicionalmente, estos jueces van a tener el apoyo de una serie de oficinas administrativas dirigidas por el juez presidente del circuito, que va a ser el supervisor de la administración del circuito, para que esas oficinas marchen de acuerdo a la ley y le presten el apoyo a los jueces, como son la oficina de tramitación penal, que es conocido como el pool de asistentes, que va a tener su coordinador, el archivo de las cosas del trámite, que es donde van a reposar las causas, crea el cuerpo de alguacilazgo como una oficina de apoyo judicial, y que va a tener varias oficinas, como es la unidad de correo interno, que reparte y distribuye las comunicaciones internas en los expedientes, la unidad de actos de comunicación, que genera los actos de comunicación, que son las notificaciones y oficios, unidad de recepción de distribución de documentos, que es el que recibe todos los documentos presentados por las partes y lo dirigirá a una oficina de correo interno para su respectiva distribución. Y una unidad de seguridad que va a velar por la seguridad en las audiencias y la seguridad interna del circuito. Eso es, a grandes rasgos, la organización del circuito judicial penal. Nos toca ahora hablar sobre el tema de la aprehensión. La aprehensión es, pues, ustedes lo conocen muy llanamente, que es la captura de la persona objeto de investigación, que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela solo se puede dar en dos supuestos, que es la flagrancia y a través de una orden judicial. La flagrancia tiene 4 supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, muy bien establecido. El delito flagrante es aquel que se está cometiendo de manera que el funcionario público o cualquier particular que observe que se está cometiendo un delito puede aprehender al sujeto activo del delito. Ese es el primer supuesto de flagrancia. El otro supuesto de flagrancia, previsto por el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, es un supuesto que es cuando el sujeto activo del delito, ¿verdad?, se vea perseguido por la policía, por la víctima o por el clamor público, o cuando éste actúe de manera sospechosa, él podrá ser aprehendido bajo de ese supuesto. Es el caso de, generalmente, cuando ustedes ven a una persona con una actitud sospechosa, proceden a hacer una revisión personal por esa actitud y encuentran cualquier sustancia ilegal en su ropa. Por ello, en ese momento está establecida la flagrancia. También cuando ese sospechoso se vea perseguido por la víctima, una vez porque acaba de cometerse el delito, o por el clamor popular, que es cuando la comunidad los persigue, pueden ser aprehendidos bajo flagrancia. Tenemos el otro supuesto, el tercer supuesto, que es cuando el sospechoso se aprenda o se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, a poco momento, no un día, 2 días, 3 días, en el mismo lugar o cerca de donde se cometió, con las armas, instrumentos u otro objeto que de manera hagan suponer o presumir que es el autor. Por ejemplo clásico, causan una muerte a alguien con un arma de fuego y el sospechoso es aprehendido a 3 cuadras con el arma y con el cañón humeante. Y por supuesto,
esa relación de causalidad puede dar la sospecha de que el autor y puede ser aprendido. Y el último supuesto de la cuasiflagrancia lo establece el único parte del 234 del Código Penal, que establece lo siguiente. Sí, corrigiendo la posición anterior, el supuesto de cuasiflagrancia es ese último que estaba comentando, que es cuando el sospechoso se ha aprendido cerca del lugar del delito con las armas, instrumentos u otros objetos que hagan presumir su comisión. En esos supuestos de flagrancia y cuasiflagrancia, cualquier persona o cualquier autoridad podrá aprender al sospechoso siempre que el delito sea castigado con pena privativa de libertad. Por ejemplo, ahí si es una multa no se debe aprender, pues. Y deben entregárselo a la autoridad más cercana de manera inmediata, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lazo que no excederá a 12 horas, contado a partir de la aprehensión. Establece ese artículo de secciones a determinados funcionarios, como son los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo, que gozan de prerrogativas procesales. Y la orden judicial, por su parte, está previsto en el 236, que corrijo esa parte también, que la orden va a ser solicitada por el Ministerio Público siempre que se concurran 3 circunstancias llamadas fomus bonis juris y periculam in mora, previstas en el original 1, 2 y 3 del citado artículo. El primero es que la comisión de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y no esté prescrito. El segundo requisito es el fundado elementos de convicción para estimar que el imputado o la imputada ha sido autor o autora del partícipe del delito. Por ejemplo, en las investigaciones se colectan evidencias y se reúnen elementos de convicción que que señalen a alguien como autor preliminarmente. Ahí se cumple el segundo requisito. Y el tercer requisito es que haya un peligro de fuga a través de una presunción que se establece precisamente de la investigación de que el imputado pueda darse la fuga u obstaculizar la investigación. El código establece una presunción de peligro de fuga que cuando los delitos que se investigan tengan una pena superior a los 10 años, hay una presunción de peligro de fuga. Entonces, en ese caso, el juez puede, en base a eso, dictar la medida. Para decidir sobre el peligro de obstaculización, el juez debe verificar que haya sospecha, según los elementos de convicción, que el imputado podrá atentar contra los elementos de convicción o puede influir sobre imputados, víctimas, expertos, expertas, que den información falsa o induzcan de alguna manera a comportarse de otra manera a los sujetos procesales. Y así como se da o se establecen estos dos artículos, 234 y 236, todos los supuestos para la aprehensión flagrante y para la aprehensión por orden judicial. Nos toca en estos momentos conversar sobre las inspecciones previstas en el código. Pasamos entonces a referirnos a las inspecciones, que es un medio que establece el código para investigar la comisión de los delitos, determinar las personas
responsable, o conocido como el victimario, y poder colectar las evidencias que van a fungir posteriormente como elementos de convicción. Esos registros se hacen a través de inspecciones que hace el cuerpo de investigación penal, cuerpos de policía de investigación penal que son auxiliares del Ministerio Público, en sitios públicos, en privado y en sitios nocturnos. Puede ser sobre personas y vehículos. Y generan especial importancia para la investigación porque a través de los mismos se va a abordar, a través de las inspecciones, el sitio del suceso, que es la primera inspección que generalmente se realiza, porque ahí se van a colectar las evidencias que van a vincular tanto a la víctima, el victimario, los medios de comisión y la escena del crimen entre sí. Es el llamado tetraedro de la criminalística. ¿Por qué? Porque de la comisión del delito siempre hay transferencias de sustancias, objetos, materias, que van a quedar en esos cuatro elementos que acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando se acciona un arma de fuego, de la deflagración de la pólvora, se expelen 3 elementos químicos que van a ir a parar a las manos del victimario y a su ropa. De allí va a salir un proyectil que puede alojarse en la humanidad de la víctima y un casquillo que va a caer en el piso. Entonces allí, de ese evento, hay elementos químicos y físicos que van a parar tanto en la escena del crimen, como sería el casquillo, en la víctima, como sería el proyectil, que puede ser comparado con las estrías que producen en el paso del cañón del arma, y se puede relacionar con el arma. Del arma salen las sustancias químicas de la deflagración de la pólvora que van a parar en el victimario, y entonces ahí vemos como si hay una relación entre los 4 elementos del delito desde el punto de vista criminalístico. Ahora verán, las normas que regulan la inspección a los sitios privados, los públicos y nocturnos, están previstas en los artículos 186, en el artículo 190, 191, 193 y 94 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, establece el 186 como regla general que mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público se comprobarán el estado de los lugares, cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho o la individualización de los partícipes en él. De eso se va a levantar, por supuesto, un acta. La colección de las evidencias en ese sitio del suceso, ustedes lo van a ver más adelante cuando toque la materia que se relaciona. Por supuesto, no voy a invadir esa esfera. Y esa evidencia van a ser resguardadas de acuerdo a las técnicas de la criminalística y embaladas y remitidos al laboratorio o oficina que va a procesarla a través de la cadena de custodia, que es una planilla que la verán más adelante, que van a garantizar que esa evidencia sea la que ustedes colectaron. Esa cadena de custodia tiene como destino el área de resguardo de evidencia, por lo tanto debe haber una recepción entre el funcionario que la colecta, que la embala y la traslada al sitio de resguardo de evidencia
donde va a ser procesada. Pues de esa manera garantizar que no se haya alterado la evidencia. El artículo 190 establece el registro en los lugares cerrados, aunque sean acceso público, ¿verdad? Pero podrán ser practicados en horario nocturno, dejando constancia lo establecido en el código. Más adelante veremos cómo se realiza el registro en los sitios privados. En los sitios públicos no se necesita ese requisito que es la orden judicial para el allanamiento. Eso solo procede para los sitios privados. Lo que refiere al registro de personas, el 191, autoriza a la policía para hacer la inspección personal siempre que haya un motivo suficiente para presumir que esa persona oculta entre sus ropas o sus pertenencias o herido al cuerpo objetos relacionados con hechos punibles. Entonces, el agente debe, al realizar la inspección, advertir a la persona sospechosa qué es lo que está buscando y le va a pedir la exhibición de lo que de lo que guarda dentro de sus vestimentas o adheridas al cuerpo. Y claro, eso se debe hacer respetando el pudor de las personas, porque si, por supuesto, hay resistencia, el funcionario puede hacer uso de la fuerza pública, ponderando, pues, y que haya correspondencia entre el uso de esa fuerza pública. La policía también podrá realizar la inspección de vehículos sin orden judicial, por supuesto, porque ellos van en la vía pública, siempre que estén en la vía pública, circulando en la vía pública, cuando haya motivos suficientes para presumir que la persona oculte objetos relacionados a un hecho punible en el mismo. Y se realizará de acuerdo a las normas que conversamos sobre la inspección de las personas. Establece en el 194 que cuando haya motivos suficientes para presumir que en un lugar público existan rastros del delito investigado o de alguna persona fugada o sospechosa, salvo que sea obligatoria una orden de allanamiento, la policía realizará directamente el registro del lugar cuando es público. Entonces, a grandes rasgos, podemos ver o vimos lo que se trata de las inspecciones. Ahora bien, el allanamiento. Hay sitios privados que son inviolables, como el hogar doméstico, también las oficinas públicas. Esos son sitios privados donde se debe pedir una orden de allanamiento al juez de control, demostrándole que si hay una presunción grave de que allí haya elementos de convicción o haya cualquier evidencia cuya colección sea necesaria. De modo pues que una vez que se dé la orden de allanamiento o se emita por parte del juez, que debe ser escrita y debe ser exhibida a la persona antes de ingresar al recinto privado, pero debe hacerse en presencia de 2 testigos, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía. Si el imputado está presente, podrá ser asistido por su defensor, sino por una persona que lo asista. De ello debe levantarse un acta contentiva de todo el registro del sitio. Pero hay unas causales para que se pueda proceder al allanamiento sin que medie la orden judicial. Y son, por supuesto, 2, que es para impedir la perpetración de un delito. Cuando haya motivos suficientes para presumir que se está cometiendo un delito, puede el órgano de policía
allanar el recinto privado, o cuando se persiga al imputado y este ingresa al recinto privado, puede la órgano de policía entrar sin orden judicial. También para cumplir una orden judicial. Si tengo una orden de allanamiento y se presume que la persona está ahí, se puede ingresar en virtud del cumplimiento, del acatamiento de esa norma. Y bueno, las visitas sanitarias que no tienen que ver con el proceso penal, sino por cuestiones de salud pública. Es así pues, como llegamos a grandes rasgos, el estudio del tema. Espero que haya servido para su comprensión, y cualquier pregunta, por favor, dejarla a través de este mismo medio en esta sesión, y la cual serán respondidas inmediatamente. Muchas gracias por su atención.